alzamos las manos como ofrenda de adoración. Queremos vivir tu fuego en nuestro interior. Aceptamos estar más allá de toda razón. Queremos gritar para ti. Alzamos las manos en eterna exaltación. Enciende tu fuego, aviva tu obra. Te alabamos, Señor. Queremos gritar para ti. Alzamos las manos en eterna adoración. Cautiva tu pueblo, revela tu gloria. Te alabamos, Señor. Te damos la gloria desde nuestro corazón. Alzamos las manos como ofrenda de adoración. Queremos vivir. Que hemos entendido que necesitamos detenernos ante verdades espirituales y trabajar con la palabra para que la palabra trabaje en nosotros. Y esto es lo que tiene que suceder. Cuando usted se dedica a trabajar con la palabra de Dios, va a descubrir que la palabra de Dios trabaja con usted. Entonces el detenernos ante contenidos como este va a traer a nuestras vidas experiencias, y de lo que quiero hablarte esta mañana es de una experiencia transformadora que es el amar a Dios. ¿Cuántas veces escuchaste de amar a Dios? ¿Cuántas veces escuchaste hablar de amar a Dios? De hecho, el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿no es cierto? Es el primero de los mandamientos. Y días atrás estaba compartiendo con el hermano Matías Cardoso los contenidos que vamos a seguir hablando, y le decía, vamos a seguir hablando de lo que es el primer mandamiento, y él me responde, y nuestra primer necesidad. Y dije, qué importante es poder captar que por algo Dios dejó ese mandamiento de amarlo, por algo, porque amar a Dios es nuestra primer necesidad. Nosotros como necesidades tenemos en cuenta la salud, lo material, la comida, el abrigo, el trabajo, la paz, la tranquilidad. Tenemos en cuenta todo, pero nuestra mayor necesidad es restablecer ese vínculo que fue quebrado en el Edén. Entonces, ese vínculo de amor, ese vínculo de relación con Dios es fundamental. Así que quiero animarte a que vuelvas a escucharlo otra vez. Como sucedió en una ocasión, un pastor muy prolijo, muy ordenado en su iglesia, no como yo, sino muy prolijo, muy ordenado. Él predicaba cada domingo su tema. Y los hermanos quedaban impactados con el tema que predicaba el pastor. Pero hubo una ocasión donde volvió al domingo siguiente y predicó el mismo sermón. Y los hermanos dijeron, bueno, ¿será que repitiéndolo vamos a aprender? Al siguiente domingo volvió otra vez y volvió a anunciar el mismo texto, el mismo tema, y predicó el mismo sermón. Entonces los hermanos empezaron a mirar y dijeron, ¿será que se olvidó que lo predicó? Al cuarto domingo volvió otra vez y predicó el mismo mensaje. Y cuando llegó el otro domingo, exactamente lo mismo. Entonces ya los hermanos se empezaron a preocupar, y alguno de ellos dijo, ¿no estará pasando algo en la memoria? Así que dijeron, vamos a esperar un domingo más. Y cuando volvió la otra semana, predicó exactamente el mismo mensaje. Entonces dijeron, bueno, no, cuando termina la reunión, se reunieron los más representativos y hablaron, y dijeron, pastor, hace 10 domingos usted viene predicando el mismo mensaje. Y le dijo, ¿sí? Ah, bueno, y se debe ser que es una ley de la enseñanza, es la repetición. Dice, pero usted ya lleva 10 domingos predicando el mismo mensaje. Y el pastor le dijo, sí, y tal vez el domingo que viene vuelva a predicarlo otra vez. Pero voy a hacerte la pregunta,
¿Cuántas veces lo escuchaste? Lo escuché 10 veces, hermano. Y bueno, ¿y cuántas veces lo practicaste? Y ahí está la cuestión. ¿Por qué escucho yo la palabra? ¿Por qué me es predicada la palabra? ¿Por qué vengo a la casa del Señor para adorar, cantar y recibir la predicación? ¿Para qué será? ¿Para qué será? Entonces tal vez al volver a hablarte del amar a Dios, alguien pueda decir, volvió otra vez al mismo tema, ya hace un mes que estamos con esto. Ya hace un mes que estamos, es más, seguramente como un mes que venimos hablando del amar a Dios, pero en realidad, le aseguro, tengo muchos otros contenidos preparados y muchos otros mensajes que siento que tengo que compartirlo, pero he descubierto que esto, que es más que un tema, justamente hablaba con algunos líderes estos días, esto no es un tema, esto es una experiencia, porque para que el mensaje sea claro y se pueda explicar y se pueda comprender, nuestra mente pueda oírlo, retenerlo, aparte de ministrar a nuestro espíritu, tenemos que entender que nosotros tenemos un formato de enseñanza y un formato de aprendizaje y respetamos todo esto y le llamamos tema. ¿Cuál es el tema? Pero estábamos hablando con los líderes, esto no es un tema, esto no es un tema. ¿El aire es un tema? La comida es un tema. Uno puede hacer distintos platos de comida. El trasladarse es un tema. Uno puede viajar en distintos medios para trasladarse. Puede ir caminando, en bicicleta, en moto, en auto, en taxi. Si se tiene que trasladar lejos, puede ir en barco, en colectivo, en avión. El traslado es un tema. Pero el aire no tiene vuelta. La respiración no tiene vuelta. No hay forma de respirar otra cosa. Es respirar aire. Entonces, todos los demás conceptos que podamos compartir son distintos temas. El crecer en la fe, el amarnos unos a otros, el aprender esto, la otra verdad. Pero cuando hablamos de amar a Dios, es como el aire. Es más, el ser humano vive por el soplo de Dios. Y siempre que leemos, nuestra mente encasillada en el factor tiempo, leemos que Dios sopló en el hombre y le impartió vida. No quiero entrar en detalles que pudiera distraer tu atención, pero quiero decirte que Dios no sopló, Dios está soplando en el presente. Todavía nadie pudo explicarme de dónde aparece el aire, de dónde aparece el viento, y hay casi 8.000 millones de narices consumiendo aire y el aire no se agota, sin hablar de las maquinarias, sin hablar de los demás animales sobre la tierra, pero hay casi 8.000 millones de seres humanos sobre la tierra. Mire, si consumimos aire y el aire no se agota, ¿qué pasaría si se llegara a agotar? Hubo un caso, y esto fue en Italia, volví a recibir el otro día otra vez un correíto, un mensajito, de un abuelo que lo tuvieron que internar por el tema del COVID y estuvo 1 o 2 días con respirador o respirando con oxígeno. Y cuando le dieron de alta, bueno, le pasan la factura de lo que debía pagar por el uso de todo el sistema artificial de respiración. Y el hombre se puso a llorar. Y las personas que estaban arreglando cuentas con él pensaron que no tendría con qué pagar. Y como lo vieron así, afligido, dijeron, es que no tiene con qué pagar. Él dijo, no, tengo para pagarte 100 veces esto que me estás cobrando. Te lo puedo pagar cuantas veces sea. Pero dice, recién me doy cuenta que yo respiré toda la vida sin que el de arriba me cobre nada. ¿Quién te provee el aire? ¿Quién te lo provee? Entonces, en alguna manera tiene que abrirse nuestro entendimiento para comprender cuánto Dios nos ama y comenzar nosotros a amarlo a Él. Y el amar a Dios
es una experiencia transformadora, es más que un tema, es una experiencia transformadora. Y entre las veces que Jesús describe en la palabra del Señor, nos habla en San Juan, capítulo 14. Mientras lo estás buscando en tu Biblia, antiguamente se sentía el ruido a hojas cuando uno mencionaba. Ahora bueno, tenemos la pantallita, tenemos el teléfono y en otros lados simplemente la memoria. Bueno, vamos a decir así para no decir que no pasa nada. Simplemente la memoria, hurgando ahí, ¿qué dirá ese versículo? Días atrás comprendí esto porque sabía que la Biblia nos ha presentado a Cristo desde el comienzo. El contenido de las Escrituras fue presentarnos a Cristo. Pero como se dice hoy, me cayó la ficha que Jesús vino para presentarnos al Padre. Toda la Biblia presenta a Jesús hablando de su llegada y hablando de lo que Él hizo sobre la tierra, y luego en la revelación de los apóstoles hablando de las dimensiones de autoridad y de poder de Cristo Jesús. Pero en las enseñanzas personales de Jesús trató todos los temas, no quedó un solo tema que Jesús no tratara, pero el hilo central de todas las enseñanzas de Jesús fue presentarnos al Padre, hacernos comprender el amor del Padre. Y esto escribe Juan de lo que escuchó personalmente, y quiero llamar tu atención a este detalle porque si bien Lucas, que ahora voy a contarles algo de Lucas, escribe uno de los evangelios, Marcos escribe otro de los evangelios, pero solamente Mateo y Juan escucharon personalmente lo que Jesús enseñó. Y Juan lo escribe así, capítulo 14, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene los mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué tremendo lo que está diciendo aquí. Y le dijo Judas, no el Iscariotes, el otro Judas, el Judas que escribe luego la epístola, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y Jesús le responde y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mi palabra, y las palabras que habéis oído no es mía, sino de mi Padre. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que os he dicho. Si pudieras dimensionar lo que Jesús está diciendo allí. Mire, se nota cuando una casa está abandonada y se nota cuando está habitada. ¿Verdad? Se nota. Hay muchas cosas que son evidencias de una casa cuando está abandonada y cuando está habitada. En una ocasión trabajé un par de semanas como vendedor ambulante y me pusieron a aprender con el principal de los que educaba y enseñaba a los nuevos vendedores. Y él me decía, usted tiene que aprender esto. Éramos todos pibes, pero era consigna de la empresa, todo el mundo se decía de usted, así fuera tu hermano. Entonces me decía, se sabe que una casa está abandonada, el primer aspecto es si los pastos están altos, si hay tierra, si... Dice, pero mire, un detalle, pasaba el dedo arriba de la manija de la puerta. Si hay tierra, esta manija hace rato que nadie la toca. Y tantos detalles, cómo descubrir si una casa estaba abandonada o no. Pero cuando está habitada, se sienten voces, se ve luz, está limpia, hay acción. Y lo que el Señor dice, vamos a hacer de tu vida, de tu espíritu, una habitación. Y cuando el Señor habita, se nota, se nota, se nota. Cuando el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, cuando el Espíritu de Dios habita en una persona, se nota, claro que se nota. No hay tierra en la manija, por lo menos.
Y de esto queremos hablar. Y Juan escribe estas palabras que las oye de Jesús. Jesús está diciendo, vamos a hacer morada. Te aseguro, si una persona hoy tuviera el virus de la gripe, se notaría, ¿verdad? Y tomaríamos distancia. Si a alguien le hacen el hisopado y le descubren que tiene COVID, un virus, tomaríamos distancia. Y se notaría porque tendría los rasgos, tendría los síntomas. No tenemos ninguno de esos virus porque no es ningún virus, tenemos la gloria del cielo viviendo en nosotros. La gloria de Cristo está dentro tuyo, está dentro tuyo, está adentro tuyo, y aunque vos dudes de lo que estoy diciendo, voy a decirte algo para que te des cuenta que está dentro tuyo. La gloria de Cristo se siente cuando la dejás salir, cuando la manifestás, cuando la declarás, cuando le das curso, cuando entra en movimiento, porque ahí adentro parece que estuviera prensada y quieta. Pero cuando le das curso, por eso en la adoración, por eso en el servicio, por eso en el canto, por eso en la comunión de los hermanos, algo pasa dentro nuestro. ¿Qué? Le estás dando curso a la gloria de Dios que está dentro tuyo. Por esto estoy instando, como te decía esta mañana, confesale al Señor cuánto lo amás. Te vas a dar cuenta que el amor que tenés por el Señor está comprimido y quieto ahí adentro como prisionero. Déjalo que se exprese y te vas a dar cuenta que se multiplica, que se suelta, que algo sucede. Porque los que aman al Señor son movilizadores, impresionantemente movilizadores. ¿A cuánto les ha bendecido leer el Evangelio según San Lucas? Le voy a contar algo hoy. Lucas se destaca por los detalles. Los demás escritores describen un milagro, pero Lucas es medio como Esteban. Esteban te va a dar un montón de detalles. No te va a decir que la columna es así, no, te va a dar las medidas, la altura, la posición. Y Lucas es así, te da los detalles. Por eso cuando uno lee los milagros, los mismos que relata Mateo, los mismos que relata Marcos, pero cuando los relata Lucas pone detalles. Y bueno, se dice porque Lucas era médico. Pero Lucas también escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cuántos han sido bendecidos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿Cuánto contenido hay allí? Es más que historia. El libro de los Hechos de los Apóstoles cuenta el nacimiento de la iglesia, el derramamiento del Espíritu, la extensión de la obra misionera, el desarrollo de la vida de los apóstoles. ¿Con cuánto detalle? Voy a usar un término de carácter negativo para que impacte más. ¿Sabe quién es el culpable? ¿Quién es el culpable de que Lucas escribió el Evangelio y que escribiera el libro de los Hechos de los Apóstoles? Bueno, no es culpable, es el hombre que lo motivó. Era un gobernante griego llamado Teófilo. Teófilo se convierte, recibe a Cristo como su Salvador y en su anhelo de ser ministrado, no sabemos cómo el Evangelio llegó a Teófilo, pero sí Lucas toma la consigna de escribir el Evangelio según San Lucas, lo investiga, averigua todo lo que Jesús enseñó, todo lo que Jesús hizo para enviarle el Evangelio de Cristo a Teófilo. Y no obstante, escribe los Hechos de los Apóstoles con todos los detalles para ese hombre, ese gobernante griego que se llamaba Teófilo. Ahora quiero preguntarte, ¿qué significa Teófilo? ¿Quién era Teófilo? Bueno, políticamente en su tarea, su acción era un gobernante, pero su nombre, Teófilo, significa amante de Dios. Y los que son amantes de Dios son motivadores de quienes tienen los dones, de quienes tienen los talentos. Los que aman a Dios mueven cielo y tierra. Los que aman a Dios son los que motivan al cantante a cantar, son los que motivan al predicador a predicar, son los que motivan al escritor a escribir, son los que motivan a los adoradores a adorar al Señor. Los que aman a Dios revolucionan el mundo, porque ellos fueron revolucionados por esa relación de amor con Dios. No tenemos una foto de Teófilo. ¿Quién sabe? Quizás los griegos que guardaban las memorias de todo tal vez tengan alguna escultura de Teófilo. Pero su nombre significa amante de Dios.
Y ese hombre que creyó en Jesús y que amó a Dios, lo movió a Lucas a escribir con tanto detalle los contenidos de los detalles del ministerio de Jesús y del ministerio de las enseñanzas de Jesús, el desarrollo de la iglesia, el ministerio de Pablo, cuánto. Bueno, por esto comprendemos, ¿verdad? Esto es más que un tema, hermano. Esto es una verdad fundamental. Es tan fundamental como el aire, tan cierto como el aire que respiro, cantamos en ese coro, ¿verdad? Recuerda cantarlo. La presencia del Señor, tan cierto como el aire que respiro. Ahora, es cierto, la gran mayoría de nosotros nunca nos preguntamos cómo aparece el aire. Solo nos damos cuenta cuando nos falta. Cuando dormimos con la habitación cerrada y nos despertamos sofocados, o porque estamos excedidos en peso y poco ejercicio, la sangre se pone pesada y sufrimos claustrofobia. Hubo un tiempo que me sentía encerrado en un ascensor, subía para 5 pisos y en esos 5 pisos ya me sentía encerrado. Y el aire no te rinde, no te responde porque el cuerpo está pesado, la sangre está pesada. Así que un médico amigo, de paso cuento el consejo que me dio, me pidió un análisis por otras cosas y me dice: vos estás en riesgo, podés tener un problema en el corazón en cualquier momento. Y yo le dije: mira, todos los estudios que me han hecho me dicen que mi corazón es una maquinita que anda bárbaro, que lo mejor que tengo es el corazón. Y dice: pero tenés la sangre muy pesada y eso te puede crear un gran problema. Y digo: ¿y qué hay que hacer? ¿Qué remedio hay que tomar? Me dice: nada, agua. Abrí la canilla, tomá agua. Así que de ahí adquirí la costumbre de tomar agua, mucho agua. Entonces la sangre comenzó a perder ese peso que tenía y corre impresionante. Tal vez un día voy a contarle algunos de los estudios últimos que me han hecho, pero me llega el agua al tanque sin problema. Eso me dijo el médico, llega exacto en el tiempo que tiene que llegar. Entonces, ¿qué quiero decirte? Es posible que estemos como pesados y nos falte el aire de su presencia. Y quiero decirte que no está lejos, está ahí, tenés que aspirarlo. Y eso tiene que ver con nuestra relación, ese vínculo de amor con el Señor. Todavía no me metí al mensaje, el mensaje es breve, pero la introducción es larga. No se trata, hermanos, de un tema. Tampoco se trata en este caso de apelar al intelecto. Estoy tratando de sintonizarte con lo importante que es esta verdad que existe y que vive dentro tuyo, pero está entre las tantas cosas de nosotros mismos que nosotros desconocemos. Tantas cosas, nosotros no sabemos cuántos litros de sangre bombea por día nuestro corazón. No tenemos la más remota idea cuántos metros cúbicos de aire respiramos en el día, no tenemos idea. Y eso que es nuestra propia vida. Así que trasladándolo al campo espiritual, no nos detenemos a comprender esta verdad y a profundizar esto, que amar a Dios es mi primer necesidad, es lo fundamental, es lo que va a producir cambios, es lo que va a revolucionarme a mí y va a revolucionar a los que tengo alrededor como Teófilo lo revolucionó a Lucas. Así que lo fundamental es crecer en ese amor con Dios. Por esto, aunque hablamos de todas estas verdades, no tanto tiene que ver con tratar con tu espíritu, con tu intelecto, sino despertar tu espíritu para que te aboques a este aspecto. ¿Cuánto amo yo a Dios? Hacete esta pregunta varias veces en el día. ¿Cuánto amo yo a Dios? Te voy a decir que te vas a llevar una sorpresa. Lo amás más de lo que te imaginas. Te vas a dar cuenta que Él es más importante de lo que pudiste comprender. Entonces ahora la pregunta será otra. ¿Cómo me suelto yo en ese amor que tengo por Dios? Y allí está, la confesión es lo primero. Comenzá a decirle que lo amás. Y que todo lo que hagas para el Señor, tu servicio, tu trato por los hermanos, tu ofrenda, lo que hagas,
que puedas decir, Señor, lo hago porque te amo a ti por sobre todo. Te amo a ti por sobre todo. Amén. Entonces, bueno, estoy hablando bien de vos mismo. Normalmente las personas tenemos una mirada un poco pobre, controversial y a veces mala de nosotros mismos. Pero quiero decirte que el Dios que te amó puso dentro de ti la capacidad de amarlo. Ahora, desarrollar esa capacidad es tu tarea y es mi tarea. Él nos dio la capacidad de amarlo. Ahora en nosotros está la responsabilidad de desarrollar esa tarea. ¿Qué le regalarías a alguien que amás? Tenemos una dificultad cuando tenemos que hacer un regalo. ¿Qué le regalo a alguien que tiene de todo? ¿Qué le regalo? Porque los regalos son una expresión de afecto, son una expresión de amor, son una expresión de reconocimiento. Ahora, ¿qué le regalarías a Dios? ¿Habrá algún regalo que le espera? ¿Habrá algo que le provoque a Dios una sonrisa? Sí, sí. Cuando una persona recibe a Cristo como Salvador y su nombre es anotado en el libro de la vida, ganadores de almas, este es el mejor regalo que podés hacerle al Señor. Tu adoración, tu canto, tu confesión, el llevar a otras personas, y algo que revolucionó mi espíritu días atrás, porque, mire, con los años que tengo recién me avivo de eso. Siempre entendí que a la gente había que predicarle porque ellos necesitan a Dios. Y tienen que saber que Dios los ama. Pero descubrí que el que necesita redimir al que está perdido es el Todopoderoso. Entonces estoy cambiando mi enfoque. No voy a predicarle a alguien porque necesita ser salvo. De hecho, sí necesita ser salvo. Pero voy a hablarle a alguien porque yo sé que Dios quiere salvarlo. Que esto le agrada al Señor. Por esto los ganadores de almas, por eso la insistencia en trabajar en la predicación del Evangelio, en la conversión de las personas, en alcanzar las vidas para Cristo. Y voy a decirte que cuando te involucras en ganar almas para Cristo, se va a desatar algo adentro tuyo que ni te lo podré explicar en este momento, pero es la gloria del Espíritu Santo dándote la sabiduría, la fortaleza, la capacidad, la precisión para ganar almas para Cristo. Y aún pondrá palabras muy precisas en tus labios que van a entrar como una flecha a ese corazón para transformarle la vida. Porque amar a Dios es una experiencia, no es un tema. Por eso todas estas cosas que menciono son experiencias. Y Jesús dice, el que me ama, mi palabra va a guardar en la práctica. Es un aspecto práctico. Y si mi Padre le amará y vendremos y haremos morada. ¡Qué experiencia! ¡Qué experiencia, por favor! ¡Qué experiencia! La gloria del Señor viviendo dentro tuyo, el Espíritu Santo revelándote la gracia y la gloria del Señor Jesucristo. Por favor, esto no es un tema, esto es una experiencia. Por eso, cuando te involucras en ganar a otras personas para Cristo, es el mejor regalo que podés hacerle al Señor. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos entonces con esta verdad? Comenzamos por creerle a Dios y por aceptarlo. De hecho, esta mañana estás aquí por esto. Le creíste y le aceptaste. Así que no tengo que convencerte que le creas, ya creíste. No tengo que convencerte que lo aceptes, es que lo has aceptado. Entonces estoy hablándole a gente que le creyó y a gente que lo recibió, ¿o no? ¿Cuántos dicen, he creído en Cristo y le amo? Y le acepto como mi Señor, gloria a Dios. Entonces estoy con el pueblo, con el público justo. Una de las cosas que le puede frustrar a alguien enseñando al público que no corresponde la enseñanza. Pero estoy hablándole al público justo, el que le ha creído a Dios y ha decidido amarle. Y este es el primer paso, creerle, porque ser incrédulo con Dios es una ofensa para Él. Es una ofensa. Como seres humanos, nos golpea fuerte cuando alguien no nos tiene confianza. Cuando alguien no nos cree.
Cuando hacemos algo con toda la pasión, el amor, la sinceridad y no nos creen, ¿cómo te golpea? Bueno, a Dios le ofende que no le creamos. En la historia vas a encontrar que el peor error del pueblo de Israel fue que no le creyó. Manifestaciones de milagros, plagas contra los egipcios, el mar abierto, el maná del cielo, la antorcha de su gloria todos los días. Y se abrazaron a la incredulidad y lo ofendieron. Y por eso toda esa generación murió en el desierto, no entraron en la tierra prometida. Le ofendieron con incredulidad. Y es mi oración todos los días, Señor, que no te ofenda por incredulidad, que no te ofenda. Así que quiero animarte que en tu amor por el Señor le creas. A Dios le gusta que le crea. Hebreos 11:6 dice, es imposible sin fe agradar a Dios. Pero el que cree en Dios, crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan, es Dios que recompensa. Así que recompensa de gloria viene sobre ti. Amén. Ahora vamos a entrar en otro aspecto de esta verdad que nos va a demandar así como un poquito de imaginación. Necesitamos interesarnos en Dios, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, como personas divinas. Y creo que allí está nuestro mayor obstáculo. Nuestro parámetro de persona es el ser humano. Cuando hablamos de persona, con todo el respeto y el honor, mira, al punto tal que socialmente hemos sido enseñados que si alguien se accidenta, así como por naturaleza y por responsabilidad, socorremos al que se accidentó, porque si no lo hacemos podemos ser acusados de abandono de persona. Es un delito, ¿verdad? Una falta, un delito. Es delito, así que podemos ir presos por abandonar una persona. ¿Qué quiero destacar con esto? El respeto a una persona, el valor a una persona, sea conocida o no sea conocida. Pero si es una persona. Estoy tentado de decir algo que es controversial y peligroso, pero estoy con gente madura, ¿verdad? Este crimen del aborto, si logran matar el bebé antes de que salga a luz, se llama aborto. Pero si el bebé logró salir con vida y grita cuando está afuera, se llama asesinato. Es asesinato dentro del útero de la madre, es asesinato en el canal de parto, pero para la ley es asesinato si ya salió afuera. Pero sigue siendo una persona siempre. Así que el bebé recién nacido, si logró salir de la mamá, intocable, es una persona. Para el razonamiento y para la ley. Fuerte lo que estoy diciendo. Por eso, Dios tenga misericordia de nuestro país. Dios tenga misericordia de un mundo ciego que no respeta la vida desde la concepción como debe ser. Pero lo más que nosotros entendemos es el aspecto persona. Ahora sí te digo, un ángel, los ángeles del cielo, si aparece un ángel aquí. Bueno, de hecho a veces hay ángeles alrededor nuestro y no nos damos cuenta. Ángeles accionando en favor de los redimidos y no nos damos cuenta. Pero si te presento la figura entre una persona humana y un ángel, ¿qué se te figura en tu imaginación? ¿Cuál es superior? Automáticamente se nos figura el concepto de que el ángel es superior. Sin embargo, fueron los ángeles los que pecaron primero. Y no hubo todavía redentor para los ángeles, pero sí para las personas. Por eso el Señor bajó del cielo y tomó nuestra imagen, no la imagen de un ángel. Tomó la imagen de persona física, humana,
para pagar el precio por nosotros. Bienaventurado el que puede comprender esto. Tienen ventaja los que lo están viendo por el video porque pueden volver para atrás la grabación y volverla a escuchar de nuevo, y volver otra vez y volver otra vez. Aún así, con el valor que le damos a las personas y con lo que reconocemos de las personas, todavía no dimensionamos el verdadero valor de las personas. Como que tenemos por más alto los ángeles. Y la Biblia dice que los ángeles son seres celestiales en que en ningún lugar de la Biblia se los llamó persona, no se los llama persona, son seres celestiales a favor de los herederos de la redención. Son seres que Dios creó para cuidarte, para acompañarte, para guardarte, a favor tuyo. Ahora, este concepto de persona nos deja en claro que Dios no es una mascota, no es una piedra, no es una planta, no está sujeto al reino mineral, al reino animal, al reino vegetal. Entonces nos cuesta comprender el concepto de personas divinas. Hoy simplemente quiero dejarte abierto a que comiences a orar y a direccionarte respecto a la divinidad del majestuoso Dios y te des cuenta quién es el que te amó, quién es. Ahora voy a ilustrarlo. Supongan que por esa puerta entrara el soldado sargento Cabral, el soldado Cabral que se convirtió en sargento en honor porque dio la vida por el general San Martín. Así que entramos en el túnel del tiempo, retrocedemos un poco a la historia y el portero recibe allí el sargento Cabral. ¿Qué es? Una persona significativa en la historia. Está en muchas de las canciones de la patria. Y qué honor, el sargento Cabral. Por favor, siéntese al lado mío. Bueno, con la distancia por el COVID, por supuesto. Le preguntamos si trajo barbijo. ¿Y si fuera el general San Martín? Mire si fue significativo. Me produjo un sentimiento una emoción muy particular en algunos países donde he estado y me enteré que fue la misma persona la que libertó ese país. Es más, no los voy a nombrar por las dudas porque mi memoria en historia es bastante mala. Pero que el general San Martín en Latinoamérica, ¿a cuántos países libertó de la esclavitud? Mire si entrar ahí en esa puerta el general San Martín. ¡Qué honor! ¡Qué honor! Porque es una persona humana significativa. ¿Cierto? Nuestro portero se pondría ancho. Estoy recibiendo al general San Martín. O al sargento Cabral. Y si fuera el doctor Favaloro, es posible que algunas personas aquí hayan tenido intervención de operaciones donde se le aplicaron técnicas que desarrolló el doctor Favaloro. De hecho, conocido en el mundo por las técnicas que fue descubriendo y que fue desarrollando, ¿a cuántas vidas salvó? Mire si es un hombre significativo. Una persona, diga conmigo, persona humana, significativa. Ahora, toda persona humana, toda persona, por ser persona humana, ya es significativa de por sí. ¿Qué se le suma a los demás? Los honores de las cosas que han hecho por el bien de la humanidad, por el bien de las naciones, por el bien de la salud de tantas personas, por el honor de Cabral, que salvó la vida del Libertador. Se le suma al valor que tienen como personas, se le suma el honor de lo que han logrado. Nos vamos encuadrando en el concepto de persona. Pero ¿qué tal cuando empezamos a hablar de personas divinas? El que creó el cielo y la tierra, el que tiene el agua del mar en la palma de su mano,
El que hace que aunque todavía nadie sepa cómo tiene aire para respirar, pero no te lo deja faltar. El que se entristece cuando no le crees y se goza cuando compartís tu fe con otra persona. ¿Cómo nos cuesta comprender eso? No quiero apelar a tus emociones y a tu intelecto. Quiero despertar tu espíritu para abrirte hacia esta verdad. Porque al ser humano es al único a quien Dios le dio su imagen y semejanza. De todos los demás seres de la creación, ni los ángeles tienen la imagen y semejanza de Dios. Pero vos y yo sí. Entonces empezamos a tener en cuenta el honor que esa persona divina nos dio a hacernos a su imagen y semejanza. Bienaventurado, no digo el que comprende, sino el que quede revolucionado con esta verdad que estamos compartiendo aquí. Y en los días siguientes te metas a leer tu Biblia y a fijarte lo que Jesús enseñó, las declaraciones que él hizo para con el Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. La oración que Jesús hace y que Juan la relata en el capítulo 17, digo, qué tremenda memoria, cómo se ha grabado en el espíritu de Juan aquella oración, porque es larga. Y entre esa oración Jesús está diciendo, Padre, ellos, yo les di tu palabra y recibieron tu palabra y ellos me han amado. Es que el Señor sabe cuando alguien lo ama. Por eso cuando le expresas tu amor al Señor, no se demorará en hacerte saber que Él escuchó esa confesión. No se demorará. Va a empezar a ocurrir algo dentro tuyo que te va a llevar tiempo poderlo explicar. Te va a llevar tiempo, porque no vas a encontrar palabras de idiomas humanos para explicarlo. Porque es una experiencia en el espíritu poderosísima, es transformadora. Lo que ha cambiado la vida de las personas es descubrir que Dios los amaba, pero lo que llevó a desarrollar su vida de fe fue que aprendieron a amar a Dios. Este es un concepto, un secreto que he descubierto hace años atrás. El mensaje del Evangelio es que Dios te ama, pero la vida en el Evangelio es que vos ames a Dios. Esto es fundamental. Esta es la razón por la que personas que han experimentado milagros, que han experimentado socorro, que han experimentado intervención divina, hasta que han tenido visión del Cristo de gloria, no permanecieron en Él. ¿Dónde estuvo la cosa? Con todo lo que recibieron, no se dedicaron a amar a Dios. Por eso quiero animarte, que seas un amante de Dios. Y esas personas que aman a Dios mueven a los Lucas a escribir. Tremendo trabajo hizo Lucas investigando para escribir el Evangelio, para que Teófilo tenga claro la obra de Cristo y el relato del libro de los Hechos, para que conozca el poder de Cristo manifestado. Entonces quiero animarte. Conocemos personas importantes, conocemos personas significativas en la tierra. El concepto de persona nos queda claro. Si una persona necesita, nos conmueve. Pero necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para entender lo que significan personas divinas. Con todo el honor, su gloria, majestad, con su santidad. Y qué importante es, qué fuerte esa experiencia cuando un creyente vive consciente de que vive en la presencia de Dios, aunque esté solo. Nunca estará solo el que está consciente que vive en comunión con el Todopoderoso. Esta era la respuesta del profeta Elías. Cuando Elías se tenía que presentar, decía que era servidor, profeta de Jehová de los ejércitos, y decía, en cuya presencia estoy.
En las buenas o en las malas, yo estoy en su presencia. En la casa de Dios, sentado en una silla, estoy en su presencia. Cuando voy a mi trabajo, yo estoy en su presencia. Cuando estoy solo en mi casa, estoy en su presencia. Cuando me despierto durmiendo sobre mi cama, yo estoy en su presencia. Porque la presencia de Dios está en todos lados. Te darías cuenta que su presencia no está si no podés respirar. Pero allí está. Dios no es el aire, Dios es el que te provee el aire. Dios no es el agua, sin embargo es el que provee el agua. ¿Se entiende? Te quiero animar a que te dediques a trabajar con esto tan significativo. Así que en primer lugar comenzamos por creerle. En segundo lugar vamos a trabajar con comprender que se tratan de personas divinas, Santo Espíritu de Dios. Mi mente no logra dimensionar, no logra imaginar tu grandeza, tu majestad, tu gloria, tu poder, pero fue el que apareció cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Y trajo la luz del cielo en medio del caos y de la oscuridad. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Quién? El que Dios puso adentro tuyo cuando te convertiste y está esperando que le des curso para que se active. Por esto, amados, esta verdad que estamos hablando, esto no es un tema, esto es una experiencia. No lo puede entender. Por eso eso tan extraño que cuando lo escuché por primera vez me quedé pensando hasta hoy. ¿Cómo pueden existir teólogos ateos? Cuando alguien me contaba de que conocía un teólogo ateo y que puede explicarte con detalles la historia y las definiciones de la teología y todo, pero no cree en Dios. Digo, ¿cómo puede ser? Porque jamás lo experimentó. Porque el que experimenta a Dios no tiene la teología de la letra, tiene la vivencia del Espíritu adentro de él. Y quiero animarte a eso, quiero animarte, que eso se desarrolle en tu vida, mi hermano. Amén. Continuemos por disponer el corazón, el cuerpo, el alma, el espíritu, todo nuestro ser, que nos dispongamos como personas inteligentes, como personas que no respondemos a instintos, sino que tenemos criterio, que podamos abocarnos, poniendo interés, luchando con lo que nos distrae, luchando con lo que nos perjudica y trabajar con lo que nos identifica. ¿Sabes cuánto puso Dios de Él adentro tuyo? ¿Cuánto puso Dios para que te identifiques con Él? Amén. Permanece en esa búsqueda, permanece en esa apertura, por favor, permanece. Cuando yo estaba aquí sentado, se me comenzó a completar detalles del mensaje y recordaba que yo soy una de las personas a quien le llevó tiempo entender que Dios lo amaba. No sé cuántas personas hay aquí que les haya pasado lo mismo. Aún teniendo experiencias en el altar, viviendo la comunión con el Señor, contando con el cariño, el aprecio, la estima, la valoración de los hermanos, me costaba entender que el Todopoderoso me amara. Me llevó tiempo comprenderlo. A veces trato de hacer un poco de memoria de las distintas experiencias vividas de aquel tiempo y creo que fue más o menos un año lo que me llevó a comprender que Dios me amaba y eso hizo que mi amor por Él se profundice más y más y más y más. Y de jovencito entregué mi vida para servirle porque descubrí que Él me amaba y yo empecé a amarlo más aún. Pero si nos cuesta comprender que Dios nos ama, ¿cuánto tiempo tomará aprender nosotros a amarlo a Él? ¿Cuánto tiempo tomará? Aquí estoy para despertarte para que no te tome mucho más tiempo, que comiences a trabajar sobre esta verdad y cada día te preguntes, ¿cuánto amo yo a Dios? Y decirle al Espíritu Santo, porque esto es lo que Jesús dijo, el Espíritu te va a guiar a toda verdad.